Soy Lina Merlano, bienvenidos a Jurídicos en Línea, un espacio creado como ejercicio evaluativo de la clase Hermenéutica Jurídica de tercer semestre del Programa Universitario de Derecho del Área Andina, bajo la tutoría del docente Miguel Ignacio García Durán. Hoy analizaremos la hermenéutica aplicada en jurisprudencia y el test de constitucionalidad al siguiente caso concreto. Recientemente el legislativo aprobó una ley que prohíbe el discurso de odio. Esta ley establece que quienes inciten al odio contra grupos de personas por motivos de raza, género, orientación sexual, religión u otra característica protegida por la Constitución pueden ser sancionadas con multas e incluso con medida privativa de la libertad. Los hechos que originan este caso se dan justo después de la aprobación de esta ley en Colombia, cuando una reconocida líder política de oposición que se contrapone fuertemente a la ley dio un discurso en el que criticaba a la población LGTBIQ+, a quienes acusaba de ser una amenaza para los valores tradicionales de la sociedad colombiana. La líder en su discurso dijo, abro comillas, las personas homosexuales son personas que necesitan rehabilitación psicológica y terapias de reconversión para curarlos del homosexualismo. Encarnan al demonio y los peores males de la sociedad colombiana, pues pervierten el orden natural de la humanidad. Cierro comillas. Como resultado de sus declaraciones, la líder política fue denunciada por organizaciones de derechos humanos que la acusan de haber incitado al odio y violado la ley, poniendo en peligro la vida e integridad física y moral de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Con base en el anterior caso, resolveremos los siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que se ven enfrentados y por qué? ¿Cuál es el problema jurídico constitucional que se desata? Identificaremos dos argumentos en contra de esa política y dos a favor. ¿Cuáles son los test de constitucionalidad que podrían aplicarse para resolver la controversia constitucional? Y finalmente, en su condición de jueza o de futura jueza de la República, ¿adoptaría sanciones? ¿Cuáles y por qué? Para resolver estos interrogantes, se consultó el referente del pensamiento del eje 3, la bibliografía recomendada, algunas sentencias de relevancia constitucional relacionadas y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, que se dejarán al final de las referencias. Los derechos fundamentales enfrentados en este caso son la libertad de expresión de una líder política en su discurso público versus el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, la dignidad humana y la no discriminación del que goza la población LGTBIQ+, sujetos de especial protección constitucional contra quienes estaba dirigido el mensaje de manera directa en la locución. De acuerdo con la sentencia T391 de 2007 sobre el artículo 20 de la Constitución que garantiza la libertad de expresión, señala que, a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos que obligan a Colombia y su Carta Política, se tiene que el artículo 20 de la Constitución contiene un total de 11 elementos normativos diferenciables. Para el presente caso se aborda la libertad de expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas sin limitación de fronteras a través de cualquier medio de expresión, sea oral, escrito, impreso, artístico, simbólico, electrónico u otro de elección de quien se expresa, y el derecho a no ser molestado por ellas, versus los derechos fundamentales de la población objeto del discurso promovido por la líder política contra el sector LGTBIQ+, como son el libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, identidad de género, la igualdad, la no discriminación y la dignidad humana. Al respecto, los invito a consultar la sentencia de la Corte Constitucional T061 de 2024, que contiene características similares del presente hecho en estudio. El alto tribunal se pronunció sobre estos derechos fundamentales en donde reconoció, a través de los artículos 13 y 16 superior, que establecen: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y todas las personas tienen el derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico, respectivamente. Por otra parte, los artículos 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagran la cláusula de igualdad y de prohibición de discriminación, específicamente por motivos de la orientación sexual, entre otros. En la sentencia SU 440 de 2021, el alto tribunal reconoció que la identidad de género es un derecho fundamental innominado, que se deriva del principio de dignidad humana y los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, intimidad e igualdad. Este derecho forma parte del corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos.
Esta misma corporación sistematizó sus reglas jurisprudenciales que deben verificarse cuando se analiza la posible ocurrencia de una discriminación con efectos negativos o que desmejora los derechos fundamentales de las personas involucradas. Además, enfatizó que la protección cualificada contra la discriminación supone que las diferencias de trato fundadas en su identidad de género y su expresión están prohibidas en la Constitución y deben ser sometidas a un estricto juicio de igualdad. Existe una presunción de discriminación en virtud de la cual se presume que las diferencias de trato y las acciones u omisiones que impliquen una afectación a los derechos de las personas LGTBIQ+ tienen como causa su identidad de género. El Estado tiene el deber cualificado de conducta que le impone la obligación de adoptar medidas afirmativas encaminadas a proteger a esta población y garantizar que la igualdad sea real y efectiva. Por tanto, los derechos al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la identidad de género se integran de forma inescindible con el derecho y el principio constitucional de la dignidad humana. Entonces, el problema jurídico constitucional del caso objeto de estudio se plantea con la siguiente pregunta. El discurso realizado por una reconocida líder política en el país con el que demostró públicamente su oposición a la aprobación de la reciente ley que prohíbe el discurso de odio contra grupos de personas que actualmente son objeto de especial protección constitucional en Colombia, publicado a través de diferentes medios de comunicación del país y redes sociales, vulneró los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y no discriminación de la población LGTBIQ+ y a la dignidad humana. El dilema entonces radica en determinar dónde se encuentra el límite entre el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y la incitación al odio que vulnera los derechos de otros. La respuesta a esta pregunta implica un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y el interés colectivo en una sociedad libre de discriminación. Al plantear esta pregunta se busca iniciar un debate sobre los límites del discurso político en una sociedad democrática y sobre la importancia de garantizar la igualdad y la no discriminación para todos. La metodología propuesta en este ejercicio académico requiere entonces identificar dos elementos de argumentos en contra de la lideresa política y dos a favor. En contra del discurso de la líder política son muchos los argumentos, como son la incitación al odio en las expresiones utilizadas, la discriminación contra este colectivo, el incremento de prejuicios sociales que reducen la empatía con esta población, la violación de derechos fundamentales al descalificar a un grupo social por su orientación sexual y la incitación a la violencia que puede generar un clima de hostilidad contra las personas LGTBIQ+. Respecto a los argumentos a favor, hipotéticamente se podría señalar que el caso, por ser novedoso, es posible que se convierta en objeto de estudio y revisión constitucional, para que el alto tribunal aclare el contenido, entregue elementos de alcance al derecho fundamental de la libertad de expresión, que si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental, no es un derecho absoluto, toda vez que existen límites a este derecho cuando se vulneran otros derechos fundamentales como la dignidad humana y la igualdad. Para resolver esta controversia se propone que se realice un test de constitucionalidad aplicable al presente caso. El más adecuado sería un test estricto de proporcionalidad. De acuerdo con los autores Mercado y Echavarría, un test estricto es una alternativa al test débil. En el caso de discriminación o segregación racial, surgió especialmente en los años 70 del siglo XX en Estados Unidos para aplicarse cuando la discriminación se basa en criterios sospechosos como la raza, la condición social, la orientación sexual, la edad o la minusvalía. En Colombia, tales categorías sospechosas se enuncian en el artículo 13 de la Constitución Política. También se usa cuando la medida recae sobre personas o grupos históricamente marginados y discriminados. Asimismo, cuando en apariencia violenta un derecho fundamental o crea privilegios a favor de personas que no están en situación de desventaja frente al resto de la sociedad. En este caso existe una aparente colisión entre el derecho a la libertad de expresión de la líder política y los derechos fundamentales de las personas LGTBIQ+, como el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación. Asimismo, este test permitiría evaluar si la intervención estatal con la promulgación de la citada ley que prohíbe el discurso de odio representa una limitación a la libertad de expresión o por el contrario es necesaria y proporcional. Además, permitiría una protección al ponderar la necesidad de proteger a estos grupos vulnerables frente a discursos que incitan al odio de la población LGTBIQ+, un sector que ha sido históricamente objeto de discriminación y violencia. Finalmente, el papel que debe jugar el operador de justicia o los jueces de la República debe basarse en la línea primordial de garantizar el cumplimiento de la Constitución y la ley.
así como proteger los derechos fundamentales de todas las personas. En el caso concreto planteado, la decisión se basaría en un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas, la interpretación de la ley y la jurisprudencia constitucional pertinente. Las sanciones impuestas estarían encaminadas a un pronunciamiento imperativo en contra de los mensajes o discursos que violen los derechos de esta población. Además, dejar claridad sobre los límites al derecho fundamental a la libertad de expresión en el contexto de un discurso promovido por un líder político, especialmente por la investidura que reviste, al atacar de manera directa a esta población con patrones de odio que incrementan los prejuicios, así como los actos de violencia en contra de estos sujetos de especial protección constitucional que son víctimas de discriminación estructural por ser deshumanizados históricamente, excluidos y segregados. Además, es necesario dejar un precedente ejemplarizante que la sociedad sea testigo del reproche a este tipo de expresiones violentas dirigidas hacia las personas LGTBIQ+, a quienes se les amenazaron sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, identidad de género, no discriminación y la dignidad humana a través del discurso de odio promovido por la líder política. No existe un remedio constitucional que pueda retrotraer los efectos causados por el discurso y su divulgación, pero es necesario evaluar las medidas para proteger la dimensión objetiva de los derechos invocados como violados. También se podrían pensar en imponer sanciones de reparación social simbólica que brinde garantías de no repetición, así como actos restaurativos o de reparación, como por ejemplo, que la líder política realice un evento de mayor proporción a la locución inicial donde se retracte de su discurso, difundir en sus redes y en los mismos medios donde dijo su discurso esta decisión del operador judicial, ordenar que realice pedagogía en sus redes y en diferentes espacios de la sociedad para que exponga los impactos negativos que tienen las publicaciones de discursos discriminatorios en la vida de las personas contra las que se dirige. Participar en un curso o jornada de capacitación e información en derechos humanos de las personas LGTBIQ+, imposición de las sanciones que trae consigo la nueva ley de multas y privación de la libertad para quienes realicen discursos de odio o inciten al odio contra grupos de personas por motivos de raza, género, orientación sexual, religión u otra característica protegida por la Constitución. Además, se exhortaría a la Procuraduría General de la Nación a que estudie la sanción para que esta líder política, en el ejercicio de su calidad como servidora pública, para el caso pueda ser sancionada. Por último, advertiría como medida preventiva para disuadir a otras personas de cometer estos actos similares que se abstengan de enviar este tipo de mensajes en discursos, espacios, redes sociales u otros medios de información para evitar que los efectos de difamación contra las personas por motivos de raza, género, orientación sexual, religión u otra característica protegida por la Constitución sigan expandiéndose y prolongándose en el tiempo. Este ha sido el análisis del caso concreto que estudiamos hoy. Esto es Jurídicos en Línea.